Las mujeres moldavas son hermosas de una manera que incluso hace que las mujeres estadounidenses se detengan y se cuestionen a sí mismas. Pero, ¿cómo es que el país más pobre de Europa produce tantas mujeres deslumbrantes? ¿Qué es lo que hace que las mujeres moldavas sean tan sorprendentemente bellas? Comenta uno si estás listo para descubrirlo con nosotros. Ubicada entre Rumania y Ucrania, Moldavia es un país sin salida al mar en Europa del Este. Cubre poco más de 33.000 kilómetros cuadrados con una población de menos de 3 millones de personas. Aunque pequeño, es un país con una historia profunda y duradera. Chisinau es su capital. La vida en Moldavia es tan modesta, tan tranquila, que es fácil olvidar que siquiera existe Asia. Hay menos hombres que mujeres, ya que muchos hombres se han ido a trabajar al extranjero. Pero las mujeres poseen un tipo de belleza impactante con una gracia distintivamente nórdica. Parecen cuidadosamente arregladas, destacando sobre el fondo desgastado de la antigua Unión Soviética. Bien vestidas, maquilladas meticulosamente, figuras esbeltas, con una estatura promedio de alrededor de 1,68 metros. Muchos hombres llegan con una idea simple: mujeres hermosas, vida barata, una vida fácil. Pero Moldavia está lejos de ser fácil, especialmente si te quedas el tiempo suficiente para ver lo que hay detrás de esa belleza. Una sociedad que lentamente pierde a su juventud y a sus hombres. En Moldavia, las mujeres solteras representan aproximadamente el 35% de la población, un número sorprendentemente alto para un país tan pequeño. Pero si visitas y te tomas el tiempo de observar de cerca, empezarás a notar algo. Mujeres viviendo solas en las calles, en apartamentos tranquilos, detrás de mostradores de tiendas. No porque no quieran casarse, sino porque los hombres de su generación o bien han dejado el país o se han quedado sin la voluntad de asumir su parte. Las mujeres solteras a menudo se encargan de todo ellas mismas: sus trabajos, sus finanzas, sus hogares y sus padres envejecidos. Han aprendido a vivir hacia adentro, a retraerse, se abren solo a amigos cercanos o familiares. Sus vidas dejan poco tiempo para ellas mismas. El trabajo consume la mayor parte de su energía. Para muchas, ser soltera no es una elección hecha en libertad, sino una forma de adaptarse a la realidad. En la sociedad moldava, las mujeres aún no han alcanzado la verdadera igualdad de género. Siguen estando en gran medida excluidas de los centros de poder y, a menudo, ausentes de la política por completo. En casa, sin embargo, las mujeres llevan la carga más pesada. Son tanto las proveedoras como las encargadas del hogar. No solo se ocupan de las tareas domésticas, sino que mantienen unida a la familia. Crían a los hijos, cuidan a los padres mayores, mantienen la vida diaria en funcionamiento y preservan la frágil sensación de que la familia aún existe. Llevan esta carga no porque se les haya asignado, sino porque si ellas no lo hacen, nadie más lo hará. Aquí es donde se hace clara la diferencia entre las mujeres solteras y las casadas. Las mujeres casadas a menudo tienen menos libertad, pero viven dentro de un sentido de estabilidad más definido. Entonces, ¿qué se esconde detrás de las calles y esquinas que la mayoría de los viajeros nunca nota? Sigue viendo este video y no olvides darle me gusta para que la historia continúe. Para entender Moldavia, no empieces por su gente, empieza por sus hogares. La arquitectura en Moldavia no es particularmente diversa. El país ha sido profundamente moldeado por influencias externas, ¿no? Entre bloques de concreto, Chisinau todavía conserva rastros del encanto neoclásico. Los ejemplos más icónicos son la Catedral de la Natividad de Cristo y el Arco del Triunfo.
Estas estructuras no son grandes en tamaño. Existen más como recordatorios silenciosos de que Moldavia alguna vez tuvo orden, fe y un conjunto claro de valores. Pero incluso la solemnidad aquí se siente discreta, al igual que el pueblo moldavo, modesto, sencillo y sin buscar nunca ser el centro de atención. En el norte, la fortaleza de Soroka cuenta una historia diferente. Muros de piedra gruesos, una estructura circular construida para resistir. Esta no es una arquitectura pensada para habitar, fue construida para proteger la tierra. La presencia de fortalezas como Soroka sirve como recordatorio para los moldavos. Esta tierra fue alguna vez un lugar bajo constante defensa, y esa mentalidad defensiva nunca desapareció por completo. Simplemente se trasladó de la guerra a la vida cotidiana. En el corazón de Chisinau, el Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Moldavia se erige como una nota tranquila y cuidadosamente preservada. Su fachada es equilibrada, de estilo clásico tardío, sencilla. No es un lugar que los locales visiten con frecuencia, pero permanece como un recordatorio de que Moldavia alguna vez vio el arte como una manera de preservar la dignidad, no de exhibir talento. En Moldavia el arte no es un escape de la vida, es una forma de sobrellevarla un poco mejor. Al salir de Chisinau y adentrarse en Transnistria, la atmósfera cambia de inmediato. La fortaleza de Bender y las estructuras intactas de la era soviética dan la impresión de que el tiempo se ha detenido. Los monumentos permanecen intactos. Aún cuelgan viejas banderas. La atmósfera de defensa siempre está presente. Las personas que viven en estos espacios aprenden con claridad qué se debe decir y qué debe permanecer en silencio. Aquí la arquitectura no solo protege del clima, moldea cómo la gente piensa, habla y sobrevive. En Moldavia, los edificios religiosos no se construyen para impresionar, no lo necesitan. Lugares como el monasterio de Capriana o los pequeños monasterios dispersos por el país suelen estar escondidos en lo profundo del bosque, sobre colinas bajas o al final de caminos estrechos. No buscan dominar. La arquitectura aquí se vuelve hacia adentro, reservada, contenida. Ofrece una sensación de refugio más que de exhibición. Los moldavos no van a estos lugares para tomar fotos o admirar el paisaje. Van para desacelerar, para guardar silencio y por un breve momento dejar de lado el peso de la vida antes de volver a su ritmo. En Moldavia, la vida nocturna no es ruidosa, termina temprano. La mayoría de las personas cenan alrededor de las 6 o 7 de la tarde. Los pequeños cafés y bares comienzan a llenarse hacia las 7, pero rara vez están abarrotados. Después de las 9 de la noche, las calles se vuelven silenciosas. Muchos lugares cierran entre las 10 y las 11. Los moldavos no están acostumbrados a salir hasta tarde. Regresan a casa temprano no por estricta disciplina, sino porque al día siguiente tienen trabajo y las noches largas y sin rumbo simplemente no son asequibles. La vida nocturna aquí es lenta, discreta y con los pies en la tierra. No hay prisa por la emoción, solo un lugar tranquilo para sentarse, beber despacio, compartir una pequeña conversación y regresar a casa sin alboroto. En Moldavia, la economía no es una historia de crecimiento, es una historia de resistencia. Moldavia, a menudo, se considera una de las economías más débiles de Europa. No porque su gente sea perezosa, sino porque al país le falta casi todo lo que una economía moderna necesita:
industria a gran escala, inversión sólida, un mercado interno amplio y un sistema lo suficientemente estable como para que la gente quiera quedarse a largo plazo. La economía moldava depende en gran medida de la agricultura, los servicios a pequeña escala y las remesas de quienes trabajan en el extranjero. Vino, productos agrícolas, trabajo exportado, estos son sus pilares principales. No hay auge, solo supervivencia, bajos ingresos, pocas oportunidades, futuros inciertos. Para muchas familias, la fuente de ingresos más importante no proviene del país, proviene de los hijos que trabajan en Rusia, Italia, Alemania o Noruega. Las remesas no son solo apoyo financiero, son un salvavidas. Gracias a ese dinero, muchas familias pueden pagar cuentas, reparar sus casas, criar a sus hijos y mantener la sensación de que no han sido completamente dejadas atrás. Lo sorprendente es que la economía de Moldavia no se ha colapsado, solo está estancada. La gente está acostumbrada a los bajos salarios, a ingeniárselas por su cuenta, a no esperar que el gobierno lo solucione todo. Los pequeños negocios superan con creces a los grandes, ¿no? Tiendas locales, servicios personales, trabajos adicionales. Así funciona la economía, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y en este contexto se forma una mentalidad muy clara. En Moldavia la gente no trabaja para enriquecerse, trabaja para no quedarse aún más atrás. La economía aquí moldea todo: qué estudiar, con quién casarse, cuántos hijos tener, si quedarse o irse. Se filtra incluso en las decisiones más personales. Y cuando vives en un país donde el dinero solo alcanza para evitar que las cosas colapsen, comienzas a entender por qué la gente es práctica, cautelosa y rara vez cree en grandes promesas. Moldavia no es pobre de manera caótica, no es pobre de una manera con la que la gente ha aprendido a convivir. En Moldavia, los festivales tradicionales no son solo eventos culturales, son vestigios de una vida transmitida por quienes vinieron antes. Existen para recordar a las personas que todavía pertenecen a algún lugar. La mayoría de estas celebraciones están vinculadas a las estaciones, a la familia y a la fe. No duran días, pero son lo suficientemente largas para que la gente se detenga, se arregle y recuerde de dónde viene. Uno de los símbolos más antiguos es el Martsisor. A comienzos de marzo las personas se regalan pequeños hilos rojos y blancos que se llevan en la solapa o en la muñeca. Marca el cambio de estación, un recordatorio suave de que incluso el frío eventualmente debe ceder. Las mujeres tienden a conservar los suyos más tiempo que los hombres. Luego está el Día Nacional del Vino, una de las pocas ocasiones en que Moldavia estalla de vida. La plaza principal se llena de gente, la música folclórica llena el aire y el vino fluye generosamente. Pero incluso en el momento más festivo del país hay un sentido de moderación. La gente bebe para recordar la artesanía, la tierra, no para olvidar sus dificultades. La ropa tradicional moldava refleja claramente esta mentalidad. El ie, una blusa bordada a mano, presenta patrones delicados en colores suaves y apagados. Las puntadas son intrincadas y requieren tiempo para completarse. Las mujeres usan estas prendas en festivales, bodas o reuniones familiares importantes. No para mostrar su figura, sino para expresar paciencia, disciplina y herencia. Cada patrón cuenta una historia sobre el lugar, sobre la familia, sobre el papel de la mujer en el hogar. Los bailes folclóricos como la hora son comunes en los festivales de los pueblos, donde la gente se toma de las manos, formando un círculo, moviéndose como uno solo. Hoy en día, las celebraciones tradicionales no son tan frecuentes como antes. Muchos rituales ahora sobreviven solo en los hogares o en pequeños pueblos rurales.
Y eso es precisamente lo que les da un nuevo significado. Mantienen viva la memoria. Las mujeres suelen ser las guardianas de estas tradiciones. Enseñan a sus hijos cómo atar un marchisor, cómo usar correctamente la ropa tradicional. Nadie les asignó este rol, pero si no lo hicieran, mucho se perdería, ¿no? En Moldavia, los festivales no hacen que la gente olvide lo difícil que puede ser la vida. Simplemente les dan un momento para ponerse un poco más rectos, vestirse un poco mejor y creer que, incluso a través de las dificultades, forman parte de una historia más grande que ellos mismos. En Moldavia, el salario mensual promedio de un trabajador es de alrededor de 400 a 600 euros. Algunos trabajos ofrecen un salario más alto, de 700 a 800 euros, pero no son comunes. Después de impuestos y seguros, lo que queda apenas alcanza para subsistir, no es suficiente para disfrutar de la vida. El alquiler consume una gran parte de los ingresos. Un apartamento pequeño y antiguo en un vecindario promedio de Chisinau cuesta alrededor de 200 a 300 euros al mes. Los lugares más nuevos o los más cercanos al centro de la ciudad pueden costar entre 350 y 450 euros y eso ya se considera alto. Los servicios públicos, electricidad, agua, calefacción e internet suman entre 70 y 120 euros al mes dependiendo de la temporada. El invierno siempre es más caro, siempre más de lo esperado. Comer en casa es lo habitual. Los moldavos compran alimentos en los mercados locales, cocinan comidas sencillas y comen lo justo para saciarse. Los costos básicos de alimentación mensual son de aproximadamente 150 a 200 euros, asumiendo que la mayoría de las comidas se cocinan en casa. Si comparas los salarios moldavos con los de un país como Noruega, la diferencia es sorprendente. En Noruega, el trabajador promedio gana al menos 2.500 euros al mes y muchos ganan entre 3.000 y 3.500 euros. La diferencia de ingresos entre los dos países es enorme. En Moldavia, la naturaleza no intenta impresionar, simplemente existe tranquila y constante. No hay montañas imponentes aquí en el sentido habitual. La mayor parte del terreno está formada por colinas suaves y mesetas suaves que se extienden como una respiración lenta. El paisaje no abruma a primera vista, pero tiene una manera de hacerte quedarte más tiempo del que habías planeado. En el corazón del país se encuentra la región de Codri, bosques de roble y castaño que se extienden sobre colinas con pueblos enclavados entre el verde. Aquí, la naturaleza no abre vistas panorámicas para fotos, se cierra animándote a caminar más despacio, hablar más suave y pensar más. Todo se siente suficiente para vivir, nunca suficiente para presumir. El punto natural más alto es la colina Balanesti, un poco más de 400 metros. Pero al estar allí arriba, mirando hacia abajo, ves Moldavia extendida sin barreras, una tierra fácil de atravesar, igual de fácil de pasar por alto. Esa sensación es real y es muy moldava. El río Dniester, Dnistru, es la arteria principal del país. No ruge, se curva suavemente a través de los pueblos, llevando más historia que drama. A lo largo de sus orillas, los acantilados de piedra caliza se abren a valles tranquilos, donde la naturaleza empieza a hablar más fuerte que las personas. Incluso los sitios naturales más conocidos de Moldavia conservan ese mismo espíritu. Orgeiul Bechi, con sus acantilados, Valle del Río y monasterio en cuevas tallado profundamente en la piedra, no es un lugar para recorrer a prisa, te pide que estés quieto. Tsipova, un monasterio rocoso junto al río, tiene un camino difícil de alcanzar y un paisaje silencioso. La naturaleza aquí no decora, protege. Sajarna, con sus pequeñas cascadas en el bosque, no es grandiosa, pero es suficiente para los locales que buscan un escape tranquilo.
La naturaleza moldava no invita a la conquista, invita a la presencia. El suelo es lo suficientemente bueno para cultivar uvas y cereales. Los bosques ofrecen suficiente leña, ¿no? Así que los moldavos no romantizan la naturaleza ni la destruyen. La ven como la base de la vida diaria, no como un telón de fondo para mostrar. Moldavia no tiene paisajes que te dejen sin aliento. Pero si te quedas el tiempo suficiente, te da razones para permanecer quieto, y a veces eso por sí solo es un tipo raro de belleza. Fuera de la capital, Chisinau, las dos ciudades más mencionadas en Moldavia son Balci y Tiraspol. Ambas son ciudades importantes, pero parecen representar dos formas de vida completamente diferentes. Balci se encuentra en el norte, es una ciudad industrial antigua, práctica y sin adornos. La vida en Balci transcurre despacio. La gente va al trabajo, regresa a casa y repite. La ciudad no intenta parecer moderna, ni se aferra demasiado al pasado. Se siente como un lugar que ha aceptado su realidad, no se convertirá en el centro de nada. Por eso la gente aquí tiende a ser directa, tranquila y esperar poco. Balci se siente como un lugar construido para quedarse, no para luchar por más. Los jóvenes a menudo se van. Quienes se quedan aprenden a encoger sus vidas para ajustarlas a lo disponible. Las mujeres aquí son más prácticas que románticas. No esperan grandes oportunidades, ¿no? Se conforman con lo que tienen. Tiraspol es una historia muy diferente. Ubicada en Transnistria, se siente como si el tiempo allí se hubiera detenido en la era soviética. La ciudad es limpia, ordenada y transmite un fuerte sentido de disciplina. Monumentos, viejos emblemas, arquitectura de plazas, todo refleja un mundo que no quiere cambiar demasiado rápido. Si Balci es resignación tranquila, Tiraspol es control silencioso. La gente aquí vive dentro de límites claros, pero con un tipo único de estabilidad. Se tiene la sensación de que te observan aunque nadie lo diga en voz alta. Colocadas lado a lado, el contraste entre estas dos ciudades es evidente. Balci te deja cansado, desgastado por la falta de oportunidades. Tiraspol te deja tenso, comprimido por demasiadas reglas. Balci es la Moldavia de la supervivencia diaria, donde la gente vive porque no hay otro lugar a donde ir. Tiraspol es la Moldavia del pasado, donde la gente vive como si el cambio en sí mismo fuera un riesgo. Ninguna de las dos ciudades es fácil de amar, pero ambas son profundamente reales. Y solo al mirar de cerca Balci y Tiraspol, se entiende que Moldavia no es solo pobre o pequeña, está dividida incluso en la forma en que su gente elige existir. En Moldavia, el lado más oscuro de la vida no hace ruido. No necesita ocultarse porque casi todos ya lo saben. Lo primero que sientes es soledad. No el tipo que proviene del miedo a ser excluido, sino el que se instala cuando has dejado de esperar cualquier cosa. Apartamentos pequeños, luces amarillas suaves por la noche, un televisor sonando en silencio de fondo. Muchas personas viven solas. No siempre por elección, sino porque la vida simplemente se organizó así. Los hombres envejecen rápido, las mujeres se vuelven más calladas. Muchas familias se estiran hasta el límite por la migración. Maridos trabajando en el extranjero, niños que dejan el país, llamadas cortas, visitas raras. El vínculo no se rompe completamente, pero se debilita. Y cuando la presencia se vuelve algo raro, la gente aprende a sobrevivir por sí misma.
La depresión en Moldavia rara vez tiene un nombre. No se diagnostica a menudo. La ves en los ojos cansados, en el hábito constante de beber, en lo poco que la gente habla del futuro. No porque no sueñen, sino porque los sueños, dejados sin alimento por demasiado tiempo, se silencian por sí solos. Otra sombra es la persistencia silenciosa de pequeñas estafas y sospechas constantes. No es crimen mayor, solo trucos pequeños, precios inflados para los forasteros, promesas vagas de empleo. Los moldavos no son malas personas. Simplemente han aprendido que, si no tienen cuidado, serán los que paguen el precio. Envejecer es un miedo silencioso. Este país envejece mientras sus jóvenes se van. Quienes se quedan ven su futuro en los hombres mayores sentados en silencio en el parque. Una visión en bucle. La aceptación llega antes que la esperanza. Y luego está el costo de la libertad. Moldavia no controla estrictamente cómo vive la gente. Eres libre de vivir a tu manera, pero esa libertad tiene un precio. Las mujeres pagan con su cuerpo y su tiempo. Los hombres pagan con silencio y una lenta erosión del orgullo. Nadie habla en voz alta sobre estas cosas. No necesitan hacerlo. Está allí en el ritmo de la vida diaria. En cómo la gente evita el contacto visual al hablar de dinero. En la cautela con la que comienzan las relaciones. En el hecho de que muy pocos creen que las cosas mejorarán pronto. Moldavia no es una tragedia, pero tampoco es una historia esperanzadora. Es un lugar donde la gente aprende a vivir con menos. Y una vez que entiendes eso, comprendes por qué tantos se van. Y por qué quienes se quedan rara vez dicen que son felices, pero igual de rara vez dicen que están desesperanzados.